¿Cuánto sufrimiento padece una madre al perder a su hijo? El hijo de 7 años de Suun fue víctima de un atropello con fuga, pero la ley falló a favor del culpable. Suun perdió a su hijo más querido, mientras que el criminal solo recibió una sentencia suspendida de 2 años. Incapaces de aceptar esta realidad, Suun y su esposo están decididos a vengarse y buscar justicia para su hijo. Suun es escritora, fue la primera figura literaria coreana en ganar el Premio Nobel de Literatura. El destino la llevó a sufrir 4 abortos espontáneos, soportando muchas dificultades antes de finalmente dar a luz a un hijo. Su felicidad duró 7 años, y ella creía que esa persona siempre sería tan hermosa y feliz, pero entonces la tragedia golpeó esa misma mañana. Soo-Jun había sido invitada a una firma de libros, acompañada únicamente por su esposo, Soo-Ho, quien había sido reportero porque no toleraba las noticias falsas ni las actividades ilegales de sus superiores. Ese día, Soo-Ho sintió de repente que su hijo tenía fiebre e inmediatamente llamó a su esposa para preguntarle dónde guardaba la medicina para la fiebre. Aunque le había dado instrucciones detalladas a su esposo, Soo-Jun seguía sin sentirse tranquila. Y así, pidió permiso, tomó un taxi y regresó a casa. Al ver a su hijo, corrió a abrazarlo. Le tocó la frente, la fiebre había desaparecido. Solo entonces sintió alivio. Entró para guardar su equipaje, pero al entrar notó la mirada esquiva de su esposo. Parecía estar ocultando algo. Tomó la bolsa y descubrió que contenía tranquilizantes. Resultó que, después de que Soo-Ho renunciara a su trabajo, había estado tomando medicamentos para estabilizar su estado de ánimo y sus emociones. Como esposa, se enteró de la condición de su esposo ese mismo día. Soo se sintió un poco culpable. Lo abrazó. Mientras consolaba a su esposo, Suun escuchó de repente ladrar a un perro afuera. Salió corriendo y descubrió que Ganu había desaparecido y que la puerta estaba abierta de par en par. La pareja se dio cuenta de que algo andaba mal y se separaron de inmediato para buscar a su hijo, pero no pudieron encontrar a Ganu por ningún lado del vecindario. Suun pasó por un cruce de caminos y, casualmente, vio uno de los zapatos de Ganu al costado de la carretera. En ese momento, Suun perdió completamente la compostura. Lloró y corrió desesperadamente a buscar a su hijo, pero al anochecer, aún no lo habían encontrado. La policía tampoco tenía ninguna pista. Vio a la policía y a mucha gente de pie al borde de la carretera. Se quedó completamente en blanco. Caminó lentamente hacia ellos, pero cuanto más se acercaba, más inquieta se sentía. Un niño que solo llevaba un zapato fue sacado de entre la multitud. Sí, ese niño era el hijo desaparecido de Soo-Jun. En ese momento, Ganu había caído en un coma profundo y fue llevado inmediatamente a urgencias. Las manos de Soo-Jun temblaban incontrolablemente, parecía haber olvidado cómo llorar. Mientras esperaba impotente fuera del quirófano, poco después, Soo-Ho, su hermana y su madre llegaron al hospital. 2 horas más tarde, el médico salió e informó a la familia que habían hecho todo lo posible, pero que el estado del niño era muy grave. Les pidió que se prepararan para lo peor. Si el tumor hepático se hubiera detectado antes, las posibilidades de salvar al niño habrían sido mucho mayores. Soo-Ho se desplomó repetidamente, suplicándole al médico que salvara a su hijo. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Abrumada por el dolor, Soo-Ho quería llorar, pero no podía. Recordó momentos felices, como la primera vez que vio a su hijo. Se rió para sí misma la primera vez que su hijo aprendió a darse la vuelta, a ponerse de pie, a enfermarse por primera vez o a perder un diente por primera vez, y tantas otras primeras veces. Pero ahora, su hijo yacía en la unidad de cuidados intensivos, con el cuerpo cubierto de tubos y conectado a un respirador. Así que, como madre, le pidió permiso a la enfermera para cortarle las uñas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras rezaba por un milagro. Sin embargo, lo único que recibió a cambio fue la alarma del monitor cardíaco. Después de que el médico le revisara el hígado, ya no respiraba. A pesar de su reticencia, Suun tuvo que cubrir el cuerpo de su hijo en su funeral. Abrazó con fuerza las cenizas de su hijo contra su pecho, reviviendo en su mente la promesa entre madre e hijo, la promesa de que ninguno abandonaría al otro. Soo-Ho sabía que su esposa sufría mucho, pero solo pudo temblar al tomar la urna de sus manos y entregarla a la funeraria para que la enterraran en el cementerio. En el momento de llenar la tumba, Suun había llorado desconsoladamente hasta casi desmayarse.
Esa noche, ambos regresaron a casa. Vieron en el lugar donde su hijo fue atropellado y murió a muchas personas que habían traído regalos para recordar al niño. Arrodillada en el suelo, acarició las líneas del coche que la policía había dibujado, y una repentina oleada de dolor la invadió. Solo pudo tumbarse donde su hijo fue atropellado. Poco después, el conductor que causó el accidente, incapaz de soportar la presión de la opinión pública, optó por confesar. Según la ley coreana, causar accidentes con menores conlleva penas muy severas. Sin embargo, en el primer juicio, el médico considerado responsable. La acusación formal indicaba que el accidente de tránsito le causó un tumor hepático y una hemorragia cerebral que requerían cirugía lo antes posible. Si el niño hubiera podido ser trasladado al hospital de inmediato, las posibilidades de salvarlo serían muy altas y no habría tenido que morir. El abogado defensor argumentó que el acusado, queriendo llevar al niño al hospital cuanto antes, lo había subido al auto, pero de repente el niño dejó de respirar. El acusado, aterrorizado, abandonó al niño y huyó. Posteriormente, sintiendo que sus acciones habían sido incorrectas, confesó voluntariamente. Además, el abogado defensor también quería solicitar la comparecencia de la madre de la víctima ante el tribunal tras obtener su consentimiento. Suun compareció ante el juez. El abogado defensor le preguntó si su hijo tenía fiebre el día del accidente. Además, como madre, se encontraba de viaje de negocios. Suun respondió que su hijo no estaba enfermo antes de su viaje. El abogado defensor le preguntó entonces dónde estaban ella y su hijo cuando ocurrió el accidente. El abogado defensor concluyó que la madre fue irresponsable al abandonar a su hijo con fiebre solo en el patio. Antes de que Suun pudiera explicarse más, volvió a preguntar. Suun intentó recordar lo sucedido el día del incidente, pero no pudo recordar si había cerrado la puerta. Solo pudo responder que no recordaba, y esa era la respuesta que el abogado defensor buscaba. Atribuyó el incidente a que ella no había cuidado bien a su hijo enfermo y no había tomado precauciones en caso de emergencia. El fiscal objetó de inmediato, afirmando que estos asuntos eran irrelevantes para el caso, y el juez lo apoyó. Sin embargo, Suun había visto. Durante los días de espera del veredicto, Suun vio al abogado defensor susurrándole algo al oído al culpable, y las lágrimas le brotaron de los ojos. Suho no estaba mejor, mientras rellenaba la solicitud del certificado de defunción de su hijo, el corazón le dolía tanto que ni siquiera podía sostener un bolígrafo. Poco después, llegó el veredicto final. Basándose en la normativa legal pertinente, el juez declaró inocente al acusado por falta de pruebas suficientes para condenarlo. Sin embargo, tras resumir los testimonios de los testigos y otras pruebas, el juez concluyó que el acusado había infringido la ley. La sentencia se agravó por el delito particularmente grave de atropello y fuga con resultado de muerte, pero debido a que el acusado confesó y mostró remordimiento, y considerando que estaba en pánico al momento del incidente y no causó intencionalmente el accidente, fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión con una pena suspendida de 4 años. Suho, al oír esto, casi enloqueció y se abalanzó sobre el acusado, con la intención de luchar a muerte. Sin embargo, al ver esto, el acusado se arrodilló frente a todos y fingió declararse culpable. Finalmente, Suho, debido a su extrema agitación, fue expulsado de la sala del tribunal, mientras que Suhyun permaneció sentado. Se quedó sentada con la mirada perdida hasta el anochecer, cuando finalmente recuperó la conciencia. En ese momento, el teléfono que estaba en el suelo recibió un mensaje. Lo recogió y vio que era el teléfono que su marido había dejado caer. El mensaje contenía una dirección. Al mismo tiempo, el conductor que causó el accidente llamó a una persona misteriosa, diciendo que había seguido sus instrucciones y que había sido absuelto. Esta persona era el exalcalde Kim del condado de San. Usando la dirección del mensaje, interceptó al conductor y le exigió una disculpa a su hijo. Sin embargo, el conductor se negó, le dio una tarjeta de presentación y le preguntó cuánto dinero quería, indicándole que fuera a su empresa a recogerlo. Cuando Suhyun se negó a aceptarlo, él le clavó la tarjeta en una foto de su hijo. Al ver que Suhyun no lo soltaba, la empujó con fuerza al suelo. Suhyun se levantó de inmediato y agarró el tobillo del agresor. En su ira, reveló la verdad sin querer y este incidente dañó gravemente su reputación. Tras calmarse, el agresor le pidió a Suhyun que no le diera tanta importancia, diciendo que, al fin y al cabo, quienes están vivos deben seguir viviendo. Al oír esto, Suhyun sonrió. Ella misma se había estado engañando pensando que el culpable aún tenía algo de conciencia.
Así que tomó la foto de su hijo, subió al coche con determinación y arrancó el motor sin dudarlo. Si la conciencia y la ley no podían juzgar al malhechor, entonces, como madre, tenía que hacer algo por su hijo, que había muerto injustamente. Y así, atropelló al culpable. El día de la sentencia, tras ser arrestada, admitió que sus acciones habían sido incorrectas, pero que si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, volvería a hacer lo mismo. Por lo tanto, no le pidió al juez que reconsiderara su decisión. Tras el estallido del escándalo, Soo-eun, una famosa escritora, quedó reducida a una figura repulsiva, odiada y rechazada por todos. Nadie quería saber la verdad, lo único que sabían era que había matado a alguien, que era una criminal despiadada. Incluso clamaban por una condena más severa. Sin embargo, Soo-ho sabía que su esposa era inocente y juró buscar justicia para ella. Soo-eun fue condenada a 7 años de prisión. Tras la pérdida de su hijo, parecía no tener nada a lo que aferrarse. La vida de Soo-ho no mejoró mucho. Tuvo que vivir con dolor y tristeza durante un mes, pero aún así le enviaba cartas a Soo-ho con entusiasmo. Sin embargo, ella todavía no había superado el dolor por la pérdida de su hijo. Todos los días se sentaba en un rincón de la celda, apática y aturdida. Incluso cuando su esposo la visitaba, se negaba a verlo. Soo-ho no tuvo más remedio que pedirle al carcelero que le entregara a su esposa un fajo de cartas. Luego, en secreto, se las confió, los papeles estaban llenos de anhelo y afecto. Él conocía el contenido de las cartas. Ahora, cuánto dolor sentirás al verme, pero por favor, ten paciencia y espérame. Haré todo lo posible. Espero que confíes en mí. Soo hizo exactamente lo que había dicho en su carta, recopilando documentos relacionados con el caso, incluyendo la confesión del perpetrador y otras pruebas sospechosas que la policía había ocultado al tribunal. Resultó que el perpetrador estaba ebrio el día del incidente, pero su nivel de alcohol en sangre era de solo 12,3. Soo descubrió el hotel donde el perpetrador había estado bebiendo y con su ingenioso método, obtuvo el vídeo de vigilancia del día del crimen. El vídeo mostraba que la persona que bebía con el perpetrador no era otra que el exalcalde Kim. Mientras tanto, durante la investigación, una de sus tareas indispensables era coser ropa. Ese día, mientras Soo-eun cosía, de repente notó un estampado en una camisa que era exactamente igual al de la camisa de su hijo. Esto le trajo recuerdos de tiempos felices. Ya fuera por distracción o por intentar castigarse a sí misma, a pesar de que la máquina de coser le pinchó la palma de la mano, no mostró ninguna emoción, ni siquiera un ceño fruncido. Por suerte, su amiga la encontró y el carcelero la llevó rápidamente al hospital mientras estaba inconsciente. Parecía como si hubiera regresado aquel día después de saludar a los vecinos. Madre e hija salieron al patio y ella cerró la puerta con la mano herida. El médico le informó a la madre de Soo-eun que, debido al gran trauma que el caso le había causado a Soo-eun, ella sufría de ansiedad y depresión severas. No hay madre en el mundo que no ame a su hijo. La madre de Soo-eun corrió inmediatamente a la habitación de su hija, temiendo que si las cosas continuaban así, algo malo le sucedería. Pero Soo-eun seguía repitiendo que había cerrado la puerta claramente. Si pudiera confirmarlo de nuevo, su hijo, ella no se limitaría a asumir toda la culpa. Al mismo tiempo, basándose en las pruebas reunidas, Soo ya había intuido que el abogado defensor y el exalcalde Kim eran amigos íntimos. El culpable y el exalcalde Kim tenían una relación comercial. El juez que presidía el caso también tenía una estrecha relación con el exalcalde Kim. En otras palabras, el conductor, el abogado defensor y el juez tenían una relación cercana desde el inicio del juicio, lo cual era totalmente injusto. La persona que podía influir en este caso, sin siquiera pensarlo, era sin duda, el exalcalde y actual representante del Partido Unido de Corea, Kim Hun, recibe una extraña llamada telefónica poco después. Soo llega a la oficina de Kim Hun. Resulta que Kim Hun quiere saber por qué Soo lo está investigando. Sin andarse con rodeos, Soo va directo al grano. Kim Hun usó sus contactos para ayudar al dueño de una pequeña constructora a encubrir su corrupción anterior, ya que este dueño era originalmente el responsable del proyecto. En fin, Soo lo ha perdido todo. Ahora no teme a nada. Tuvo que buscar justicia para su esposa e hijos y exponer la corrupción de Kim Hun. Sin embargo, tras escuchar las amenazas de Soo, Kim Hun no se inmutó. En cambio, le pidió a su secretaria que le mostrara un vídeo a Soo. El vídeo era la grabación de la cámara de vigilancia frente a la casa de Soo del día del incidente. Kim Hun amenazó a Soo, diciéndole,
seguro que sabe lo que debe y no debe hacer. Suo se lesionó la mano, lo que le dificultaba trabajar. Sin embargo, Suo siempre la ayudaba de forma proactiva con tareas pesadas como llevar agua y con otras más ligeras como tender la ropa. La ropa porque Jung-ra sentía que se parecía a su antiguo yo. El tiempo pasó volando. Bajo el cuidado de Jung-ra, la mano de Soo-yoon casi se recuperó. Como quería agradecerle a Jung-hao por regalarle unas gafas nuevas, su amistad se hizo más estrecha y profunda. Por su parte, Suo, tras ser amenazado por Kim Hun, para proteger la seguridad de su esposa, aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad y, al mismo tiempo, consiguió un buen trabajo y la oportunidad de desarrollarse en el extranjero. Poco después, la madre de Suo buscó a la madre de Soo-yoon, con la esperanza de que pudiera. Al comprender la insinuación de su hijo de que si su nuera iba a prisión, no debía involucrar a su esposo, la madre y la hermana de Soo-yoon fueron a visitarla al día siguiente. Su hermana mencionó esto con indiferencia y le advirtió que bajo ningún concepto podía dejar ir a su cuñado, pues no sabía cómo se las arreglaría después de salir de prisión. En realidad, Soo-yoon también había pensado en esto, pero aún no se había decidido. Poco después, a Suo se le permitió visitar a su esposa. En cuanto Soo-yoon se sentó, le pidió a Suo que no volviera. Ese día sería la última vez que se verían, no quería ver a su esposo desconsolado y triste. Por su culpa, Soo-yoon le dijo que no pensara así, él solo quería estar al lado de su esposa y superar ese difícil momento con ella. Sin embargo, Soo-yoon le dijo que mirara bien, ella era una asesina. Si tenía que cargar con el estigma de tener una esposa asesina, su futuro estaría arruinado. Así que ella solicitó el divorcio y no le dio ninguna oportunidad, dándole la espalda y marchándose resueltamente. Sin embargo, después de que terminó la visita, Soo-yoon suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. En realidad, Soo-yoon lo hizo porque no quería perjudicar el futuro de su esposo. Esa noche, se quitó el disfraz, se escondió en un rincón y lloró desconsoladamente. Al verla, Un-hya se sentó a su lado y la consoló, diciéndole que era bueno que pudiera llorar. Pasaron 4 años rápidamente. Ese día, Un-hya estaba hablando con X-yoon. En realidad, siempre había tenido un deseo, esperaba que aquellos que sufrieron desgracias por su culpa encontraran la felicidad que les pertenecía. Resultó que Un tenía cáncer. Había llegado a una etapa incurable, pero no estaba triste, consideraba su muerte como, este es el precio que debe pagar por sus actos. Fue tan sincera con Soo-yoon porque no quería que se separara sin previo aviso. Además, Un también quería pedirle ayuda. Le entregó a Soo-yoon un cuaderno con el registro de un caso de incendio provocado. Resultó que Un descubrió que su marido tenía un amante. En un arrebato de ira, quiso quemar vivos a su marido y a su amante, así que prendió fuego a su casa. Inesperadamente, el fuego se extendió a la casa de un vecino. Solo entonces se dio cuenta de que había matado a 3 personas inocentes. Solo un niño fue rescatado. Todos los días, la víctima rezaba, esperando que el niño pudiera seguir viviendo con valentía, y comenzó a escribirle cartas. Ahora, tal vez no podía disculparse directamente con el niño, sentía verdadera vergüenza y culpa. Por lo tanto, esperaba que, después de que San saliera de prisión, pudiera entregarle la carta al niño en su nombre. San le prometió a su amiga que sería liberado. Poco después, San falleció, y antes de que se diera cuenta, era 2021. Kim Hun, debido a su campaña electoral, le pidió a su secretario que continuara buscando debilidades en su oponente. Entre ellos, el concejal Choi no solo gozaba de un alto índice de aprobación, sino que también era una persona íntegra y honesta, sin ningún defecto. Por ello, la secretaria ordenó a Jung que investigara en secreto las intrigas a espaldas del concejal Choi, ya que su esposa era directora de una escuela. Tras recibir la orden, Jung actuó de inmediato. Se coló sigilosamente en el recinto escolar y, aprovechando la distracción del guardia de seguridad, irrumpió en el edificio de aulas, se dirigió directamente al cuarto eléctrico del sótano y lo abrió con destreza. Se encontraron muchos objetos de valor en el interior. Luego, entró en la oficina del director y encontró el libro de contabilidad que detallaba las actividades de lavado de dinero de la escuela. En ese momento, el guardia de seguridad notó una luz intermitente en la habitación. Inmediatamente pidió refuerzos. Cuando abrieron la puerta de la oficina del director, Jun escapó por la ventana. Al día siguiente, Su Hyun fue liberada. Deseaba que su esposo pudiera ir a buscarla, pero la realidad fue completamente opuesta a sus expectativas.
Así que tomó un autobús y fue a la tumba de su hijo. Casualmente, Jun también conducía su motocicleta en la misma dirección, pero ninguno de los dos podía verse. Suun abrazó con fuerza la lápida de su hijo, sin saber cuánto tiempo había pasado, hasta que la despertó la lluvia. De repente, un paraguas se alzó sobre su cabeza, quien lo sostenía era Seon-jun. Suun reaccionó de inmediato, se levantó y se preparó para marcharse. Antes de irse, miró la foto de su hijo por última vez y bajó la montaña con los ojos llenos de lágrimas. Seon-jun echó un vistazo al nombre en la lápida, la siguió de inmediato y la consoló. Sus destinos quedaron entrelazados desde ese momento. Después de visitar a su hijo, Suun regresó a casa. Cuando sonó el timbre, su madre estaba allí con ella. Con el cabello ya blanco, se llenó de alegría al ver que su hija finalmente había regresado. Antes de que Suyun pudiera decir nada, la abrazó con fuerza. Madre e hija no pudieron contener las lágrimas y rompieron a llorar desconsoladamente. Después de un rato, se calmó, secó las lágrimas de su hija y la consoló, asegurándole que todo había terminado y que estaba sana y salva. Sin embargo, le preocupaba que su hija pudiera verse consumida por el dolor de la pérdida de su hijo, incluso hasta el punto de tener pensamientos extremos. Aunque nadie puede llenar el vacío que deja la pérdida de un hijo, Suyun era un niño, pero su madre esperaba que no olvidara que aún tenía una madre y una hermana menor. Suyun le prometió que nunca haría ninguna tontería. Por otro lado, la hermana menor de Suyun, Shui, se convirtió en una excelente diseñadora de joyas gracias a su propio esfuerzo. En realidad, no era la hija biológica de Suyun, sino una huérfana adoptada, pero se volvió más cercana a ella que una hermana de verdad. Al día siguiente, Suyun fue a la comisaría para buscar información sobre el niño que sobrevivió al incendio, pero debido a que la comisaría se había mudado, muchos archivos se habían perdido. Debido a la pérdida de la información, no pudo encontrar datos útiles en los días siguientes. Acudió a la casa de un vecino cerca del lugar del incidente para preguntar, pero tampoco obtuvo resultados. Ese mismo día, Sam fue al centro de asistencia social y le dieron la dirección del psicólogo que había tratado al niño ese año. Inmediatamente se puso en contacto con el profesor de psicología. Sin embargo, este solo recordaba que el niño siempre desconfiaba de todo, tenía mucho miedo al fuego y sufría de insomnio. Finalmente, debido a la negativa del niño, la terapia psicológica tuvo que suspenderse y la información de contacto se perdió. El médico tuvo que revisar documentos de hace 10 años para encontrarlo. Después de salir del lugar de trabajo de la profesora de psicología Shui, llamó a Suyun y concertó una cita con ella esa noche. Shui se enteró de que su excuñado, Suo, estaba a punto de regresar al país y quería preguntarle a Suyun si pensaba volver a verlo. Resultó que, durante su tiempo cumpliendo condena, Suo le había pedido a Shui que solicitara el divorcio de su esposo. Aunque su hermana no quería, se vio obligada a hacerlo porque su Hou era la persona a la que más amaba. Sin darse cuenta, Suyun había regresado a su antigua casa. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero de repente escuchó la risa de un niño. El feliz pasado de su familia de 3 la inundó de repente y apareció ante sus ojos, con una apariencia increíblemente real. Suyun no pudo evitar entrar en la casa. Todo seguía igual, inalterado. Cada objeto guardaba recuerdos de su esposo e hijo. La vida, que antes rebosaba de risas, felicidad y plenitud, ahora estaba cubierta por un velo blanco, como una niebla que jamás podría disiparse. De repente, la imagen de su hijo apareció ante sus ojos. A Suyun no le importó si era real o un sueño, dejó caer su mochila y corrió tras él, pero en cuanto entró, encontró la habitación vacía, sin nada dentro. Su-hyun abrió el armario que su hijo solía usar y vio la ropa ordenada cuidadosamente, como si nunca se hubiera ido. En ese momento, no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar desconsoladamente. Al día siguiente, Su-hyun se despertó en el suelo. Mientras se recomponía y se preparaba para irse, la puerta se cerró y oyó el clic de un cerrojo. Solo entonces se dio cuenta de que había cerrado la puerta el día del crimen, porque había oído exactamente el mismo sonido. Justo en ese momento, el profesor Sirra, el catedrático de psicología, la llamó. Tras encontrar la dirección del chico, Suyun la utilizó para localizarlo, pero, por desgracia, el chico estaba trabajando y no en casa. Mientras tanto, Seom-jun siguió al consejero Choi hasta una villa fuertemente custodiada en las montañas hasta altas horas de la noche. Fotografió en secreto las pruebas de su desenfreno. Al regresar al trabajo,
Seong-jun se estaba curando las heridas cuando se encontró de repente con Soo-yoon. Al verse, ambos se reconocieron como la persona que habían conocido en el cementerio aquel día. Ninguno de los dos se sentía incómodo ni desconocido, pero Soo-hyun aún no sabía por dónde empezar. Primero, sacó las cartas de disculpa que Eun-hye había escrito a lo largo de los años y se las dio a Seong-jun. Luego le contó lo culpable que se había sentido Eun-hye y su sincero deseo de expiar sus errores. Sin embargo, Seong-jun no quería oír tanto, pues tras la pérdida de sus padres, su vida había sido extremadamente difícil y creía que una disculpa no podía devolverle la vida a nadie. Entonces Seong-jun le preguntó a Soo-hyun, ¿sabía ella lo que sus acciones significaban para ella? Entonces él se levantó y se marchó sin esperar reacción. Al regresar a casa, San recordó la promesa que le había hecho aun cuando su abuela aún vivía, así que cada mañana se paraba frente a la casa de Seong-jun, esperando hasta la noche, cuando él regresaba sano y salvo a su habitación a descansar. Repitió esta acción durante varios días consecutivos. Durante todo este tiempo, no perturbó la vida de Seong-jun en absoluto, sino que simplemente lo protegió como si fuera de su familia. Esa noche, Seong-jun esperó y esperó, pero no lo encontró. Justo cuando se disponía a marcharse, se sorprendió al ver un accidente de tráfico más adelante. Seong-jun buscaba las pertenencias de su madre, pero la policía insistió en interrogarlo. Tras declarar y cuando estaba a punto de buscar las pertenencias de su madre, descubrió que Seong-jun ya las había encontrado. Los zapatos de Seong-jun estaban cubiertos de barro. Seong-jun recuperó las pertenencias sin decir palabra. En contraste, Seong-jun le contó que ella también había sufrido el mismo dolor que él, había perdido a un hijo, su hijo más preciado. Quería que quien la había lastimado se disculpara con él, aunque no pudiera perdonarlo, pero el dolor se iría olvidando poco a poco. Esperaba que Seong-jun pudiera seguir teniendo una buena vida, con ese propósito fue a buscarlo, pero parece que Soo-yoon se equivocó y, sin querer, aumentó el dolor en el corazón de Seong-jun. Después de que Soo-yoon se fue, Seong-jun abrió la nota enganchada a las pertenencias de su madre, contenía el número de teléfono de Soo-yoon. Mientras tanto, su exmarido Soo, por alguna razón desconocida, se convirtió esa noche en un famoso periodista en toda Corea del Sur. Al salir de su antigua casa, se reencontró con Soo-yoon por casualidad después de 6 años. Soo-yoon estaba muy alterada. Soo solo quería secarle las lágrimas, pero ella se negó. Porque, según Soo-yoon, ella era la culpable de haber arruinado su futuro, así que esperaba que la olvidara y conociera a gente más exitosa. Sin embargo, Soo dijo que lo había intentado, pero que aún no podía ser tan insensible, no podía olvidar a la esposa con la que había compartido su vida durante tantos años. Sabía que lo que Soo-yoon decía no era sincero y añadió que esta vez, jamás te dejaré ir, dijo Soo-yoon, profundamente conmovida por la sinceridad de su exmarido. Decidió comenzar una nueva vida con él. Al día siguiente, Soo-ho llevó a Soo-yoon a casa. La actitud de la señora Myung-hae hacia su nuera parecía haber cambiado. Abrazó a Soo-yoon delante de su hijo, consolándola y diciéndole cuánto había sufrido durante ese tiempo. Durante la cena, incluso le sirvió con esmero sus platos favoritos. Sin embargo, después de cenar, la señora Myung-hae llamó a Soo-yoon aparte y le advirtió que no la malinterpretara. Se negó a aceptarla y culpó por completo a su nuera, Soo-yoon, de la muerte de su nieto. Creía que si Soo-yoon no hubiera vuelto a casa ese día, la tragedia no habría ocurrido. Ahora, una mujer que intentaba aferrarse a su hijo, una madre, odiaba a Soo-yoon con toda su alma. Le dijo sin rodeos que si Soo-ho no le suplicaba, no cedería, así que esperaba que Soo-yoon aprendiera cuál era su lugar. Tras escuchar las palabras de Myung-hae, Soo-yoon quedó tan devastada que apenas podía respirar. Esa noche, Soo consoló a Soo-hyun, agradeciéndole que lo hubiera aceptado de nuevo. Luego sacó un regalo y le recordó sus votos matrimoniales, que en la pobreza y la enfermedad estaría con ella. Pero habían estado separados demasiado tiempo, así que Soo quería proponerle matrimonio otra vez. Le agradeció que lo hubiera aceptado de nuevo y que continuaran con su vida juntos. Soo-hyun se conmovió con las palabras de Soo, sin darse cuenta de la conversación que habían tenido, creyó erróneamente que podía confiar en él para siempre. Un hombre con zapatillas deportivas escuchó la conversación. Soo y su esposo regresaron a su antigua casa y, por casualidad, se encontraron con la madre y la hija de la vecina. Soo, visiblemente asustado, metió a su esposa adentro y se despidió de ellas. Sin embargo, se presentía que la situación era compleja, o bien ella conocía la verdad sobre las ambiciones del hijo de Soo, o tenía alguna relación con ellos. Por otro lado,
El hombre de las zapatillas investigó la red de relaciones de Sun, incluyendo a Suo y su hermana. Guardó la foto en su bolsillo. Los documentos fueron preparados y enviados a Soo-Jun. Al día siguiente, la pareja participó junta en una entrevista televisiva. En ese momento, un joven con zapatillas deportivas le entregó una bolsa con documentos a un miembro del personal. El miembro del personal dejó la bolsa en la sala de descanso. Durante la entrevista, Soo-Ho estaba preocupado de que Soo-Jun se sintiera desconsolada, así que le tomó la mano con fuerza y le dijo que durante ese tiempo ella había sufrido el dolor de perder a un hijo y que esperaba que todos pudieran comprender sus sentimientos. Después de la entrevista, Soo-Ho se quedó para agradecer al personal por su arduo trabajo. Regresó al salón y, al sentarse, vio una bolsa con documentos sobre la mesa. Lo que contenía la dejó atónita. Su esposo, que parecía tan cariñoso y atento, le era infiel. Esto la dejó completamente desconcertada. Resultó que el joven de las zapatillas era el hijo del conductor al que Soo-Yun había atropellado mortalmente. Tras recibir la foto, Soo-Yun comenzó a distanciarse de su esposo. No sabía cómo replantearse su relación. Justo en ese momento, la madre y la hermana menor de Suo llegaron de visita, lo que ayudó a aliviar la incomodidad de Shui. Shui parecía muy cercana a Suo. Por supuesto, Suo también lo notó, pero simplemente pensó que era una relación familiar. La idea de que su esposo le hubiera sido infiel esa noche seguía rondando en la cabeza de Suo. A la mañana siguiente, Suo preparó diligentemente un tazón de avena para su esposa, mientras que Shui sentía que algo andaba mal con su hermana porque sus mensajes no habían sido respondidos y se había marchado apresuradamente esa noche. Los sucesos de ayer confundieron aún más a Shui. Al mismo tiempo, Soo-Yun, basándose en la fecha de la foto, confirmó que la foto fue tomada el día en que decidió divorciarse de su marido mientras cumplía su condena y le pidió a Shui que le enviara la solicitud de divorcio. Pero Soo-Yun seguía sin entender quién había enviado esas fotos. Entonces preguntó al personal de la cadena de televisión si recordaban quién las había enviado, ya que el día de la entrevista había sido bastante ajetreado. El personal solo recordaba que el remitente era un hombre cualquiera. Esta vez, Jun también recibió una invitación para venir. Un vistazo rápido reveló que la foto había sido tomada con una cámara que utilizaba Cinema 800 para mejorar la película negativa en color. La persona que tomó la foto era un profesional. Jun se preparaba para irse a casa, pero los transeúntes la reconocieron y la evitaron deliberadamente. Su vecino, Erum, también estaba allí, pero no le prestó atención. Las miradas de los demás parecían decididas a llevar a Jun a casa, y la arrastraron con entusiasmo. Resultó que el hijo de Erum, el protagonista, tenía epilepsia. Cada vez que tenía un ataque, echaba espuma por la boca. Solo su hijo, Soo-Yun, jamás criticó ni menospreció a su hijo, siempre lo animó y le dijo que no era un monstruo, que era el futbolista más guapo del mundo. Más tarde, su vecina, H, descubrió que Soo-Yun le había enseñado estas cosas al niño, así que no le preocupó que hablaran mal de ella por ser cercana a Soo-Yun. Esto también fue una forma de agradecimiento. En fin, H consideraba a Soo-Yun una buena madre. Al regresar a casa, Soo-Yun le contó con franqueza a Soo-Ho lo de la foto, quería una explicación de su marido. En cuanto Soo-Ho vio la foto, se puso muy nervioso. Después de tomar la foto y examinarla con atención, finalmente pudo respirar aliviada. En realidad, Soo-Hyun había pensado que si su esposo la dejaba, probablemente le gustaría otra persona, de lo contrario, no habría solicitado el divorcio. Soo-Ho admitió su error al buscar a una tercera persona, pero no sentía nada por ella e incluso se había olvidado de su existencia. Soo-Hyun dijo que lo entendía, todo era cosa del pasado y no iba a darle más vueltas, ya que ambos habían acordado empezar de nuevo. Pero había algo que Soo-Hyun quería decir. Suo sintió alguna sospecha hacia alguien al querer ridiculizar a No porque la imagen había sido enviada a la estación de televisión. Suo lo pensó un momento y dijo que no. Al día siguiente, Suo usó su posición para obtener el vídeo de vigilancia. Aunque captó la apariencia de la persona que entregó la imagen, su rostro no era claramente visible. Mientras tanto, Soo-Soo se reunió con Shu afuera y le dijo con franqueza que, inicialmente, realmente quería renunciar a Soo-Soo, pero que cuando su esposo comenzó a salir con otra persona, se sintió triste. Cabe destacar que, en este detalle, la reacción de Shu fue de miedo, no de sorpresa. Naturalmente, ella estaba ansiosa por saber qué quería decir Suo con esas palabras. Suo giró lentamente la cabeza y le explicó cada palabra con claridad a Shui. Suo estaba saliendo con otra mujer y alguien le había enviado una foto como prueba. Shui dudó,
preguntándole si sabía quién era esa persona. Suo dijo que no había podido conseguir una foto de su rostro, y a ella le pareció bien. Si hubiera visto su cara, probablemente jamás la olvidaría. Pero había algo que no entendía. ¿Quién había enviado esa foto? El remitente parecía muy interesado en esa mujer. Al oír esto, Yu le aconsejó que lo olvidara y empezara una nueva vida. En ese momento, recibió una llamada y se marchó apresuradamente. Suo observó fríamente cómo Yui se iba. Esa tarde, Suo llamó en secreto a la mujer para confirmar si ella había enviado las fotos. Acordaron reunirse en un hotel para hablar de los detalles. Mientras tanto, Seon-jun descubrió quién había enviado las fotos. Era el hijo del conductor que causó el accidente. Resultó que Sujin, amiga de Seon-jun, era quien las había enviado. Suo lo había ayudado a completar muchas tareas de localización y seguimiento. Suo llamó a su esposo para hablar de algo. Sin embargo, Suo usó la excusa de ir a una reunión para tener una aventura. Casualmente, mientras él se alejaba en el auto, Suo, parada al borde de la carretera, vio claramente que su esposo estaba mintiendo. Probablemente estaba tratando de ocultar algo. Así que inmediatamente llamó a un taxi y lo siguió hasta un hotel apartado junto al río. Suo vio claramente que su esposo salía por la salida de emergencia en lugar de usar el ascensor o las escaleras. Normalmente, ella pensaría un momento y luego se iría. Ella lo siguió, pero al doblar una esquina, solo pudo ver la silueta de su Jou a través del espejo. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Para sorpresa de nadie, quien abrió la puerta resultó ser H. En el instante en que vio la apariencia de esta chica, su Jou se atragantó, casi sin poder respirar, como si hubiera caído en un profundo abismo donde brillaba el sol. Se quedó parada frente a la puerta durante un largo rato, preguntándose si debía entrar corriendo o no, pero involuntariamente, recordó a su esposo que siempre la engañaba y al vecino que no dejaba de decirle que la deseaba. En respuesta, esperó a estar sobria antes de abandonar el hotel abruptamente. Hay un detalle que su Jou reveló una vez: se había encontrado con Erum varias veces en el cementerio, y Erum había ido allí a llorar a su hijo. Su Jou permaneció en el estacionamiento exterior hasta que anocheció, pensando constantemente en cómo resolver este problema. Finalmente, decidió aclarar lo que había visto. Poco después, su Jou recibió un mensaje de su Hyun que decía: "Ahora sé con quién estás". Tras leerlo, él, abrumado por la preocupación, salió corriendo de la habitación y condujo hasta casa, buscando a su esposa de habitación en habitación, pero no la encontró por ningún lado y ella no contestaba el teléfono. De hecho, su Hyun había oído el tono de llamada y supuso que debía ser su marido. Además, él ya había llegado a casa. En ese momento, se disponía a regresar a la villa, pero al llegar a la puerta, se dio cuenta de que el coche de su marido era idéntico al de su vecino Erum. Finalmente, comprendió su error, así que dio media vuelta y regresó a casa. Suo le preguntó directamente por qué había ido al hotel antes. Luego sacó una foto y le preguntó si la persona en ella era Erum. Sin embargo, Erum no lo admitió ni lo negó, solo se disculpó repetidamente y dijo que mientras Suo estaba en prisión, se habían visto muchas veces en el cementerio. Suo no debió haber dejado que sus sentimientos se intensificaran. Esta confesión básicamente coincidía con la de Suo. Suo quería saber si Erum había enviado la foto, pero ella lo negó de inmediato y se disculpó de nuevo. Suo no obtuvo la respuesta que quería, así que, cerrando la puerta de golpe y marchándose, el rostro de H reflejaba una profunda vergüenza. Regresó a casa sin pensarlo dos veces, subiendo directamente a su habitación. Pero ¿cómo era posible que ese canalla no se explicara? Esperaba tener una conversación sincera con su esposa, admitir su error y rogarle perdón constantemente. No confesaba porque temía perder a Suyun, pero ella pensaba que, pasara lo que pasara, no podía ser Erum. Aunque quisiera llegar a un acuerdo, esto no podía continuar. Tras escuchar el motivo por el que le habían enviado las fotos a Suo, sospechó que alguien intentaba hacerle daño. Sin embargo, Sun estaba profundamente decepcionada, no quería que siguieran lastimando a su familia. Así que decidió regresar a casa de su madre por un tiempo. Después de que su esposa se fue, la expresión de Suo cambió de remordimiento a ira. Sun le prometió a su madre que encontraría a quien había enviado las fotos, pero su madre la tomó de la mano con fuerza, diciéndole que hacerlo solo complicaría las cosas y beneficiaría al villano. Solo esperaba que su hija pudo dejar atrás el pasado y vivir una buena vida. Esa noche, Su Hyun rompió la foto en 1000 pedazos, mientras que a la mañana siguiente,
Suhou fue a una tienda de reciclaje de oro. Contrató a un policía jubilado para investigar al mensajero que se llevó la foto. Regresó a la estación de televisión justo cuando Kim Jun lo esperaba en su oficina. Mencionó casualmente la entrevista entre la pareja y dijo que su relación parecía estar mejor que nunca. Este comentario despertó las sospechas de Suhou. Dijo vagamente que su esposa recibió un regalo bastante terrible, y si descubría que Kim Jun era el responsable, sin duda pagaría un precio muy alto. Sin embargo, este engaño logró despertar el interés de Kim Jun, quien ordenó a su secretaria que vigilara atentamente a Suhou. Por otro lado, tras escuchar las palabras de su madre, Suhou rompió la foto con la intención de vivir una buena vida, pero mientras limpiaba su habitación, se quedó mirando los pedazos en la papelera, con un nudo aún clavado en el corazón. ¿Quién había enviado la foto y cuál era su propósito? Reconstruyó los fragmentos y, de repente, notó un enlace URL en el reverso de la foto. Suun recordaba perfectamente que la foto que le habían enviado no tenía nada parecido. Supuso que el remitente debía de haber ocultado información importante. Así que se sentó inmediatamente frente al ordenador e introdujo la dirección web. Lo que apareció fue un artículo de hacía varios años sobre una mujer de 40 años que había sido atropellada por un camión y había resultado gravemente herida. Evidentemente, el contenido y la foto no tenían ninguna relación, pero Suun se percató de que el artículo, escrito por la reportera Mira, primero, ella indagó en varias fuentes y obtuvo la dirección de correo electrónico de la otra persona. Luego, dejó un mensaje por correo electrónico para recabar información sobre el incidente de ese año y le pidió a Mira que se pusiera en contacto con ella. Al mismo tiempo, la señora Myung-jae llamó a Soo-yoon y la invitó de compras. Pasaron toda la mañana de compras, sin importarle si a su nuera le gustaba o no, insistiendo en comprarle un montón de cosas que no usaría. Solo cuando estaban en el salón la señora Myung-jae reveló sus verdaderas intenciones. Había oído que Soo-yoon había regresado a casa de su madre y estaba preocupada. La noticia de la discordia de la pareja se extendería y afectaría el futuro de su hijo, así que quiso advertirle a Soo-yoon que, si decidía soportar y aceptar el pasado, al menos debía fingir que asumía cierta responsabilidad. Resultó que la señora Myung-jae, al comprarle cosas a Soo-yoon, era una forma de disculparse en nombre de su hijo. Pero su actitud era completamente opuesta. Dijo que no preguntaría qué había pasado entre la pareja, pero esperaba que las acciones imprudentes de Soo-yoon terminaran ahí, y le recordó que controlara sus emociones cuando estuviera fuera de casa. ¿Cómo era posible que la señora Myung-jae no supiera lo que había hecho su hijo? No olvidemos que, cuando Soo-yoon se reconcilió con Suhou, no dudó en criticarla. Ahora que su hijo había cruzado la línea de la moralidad, le estaba dando lecciones a alguien completamente inocente. Esa noche, le envió un mensaje de texto a Soo-yoon, mintiéndole y diciéndole que iba a salir con unas amigas y que llegaría tarde a casa. En realidad, le preocupaba que irse a casa solo entristeciera más a su hija, así que decidió quedarse en la tienda. Pero cuando Soo-yoon recibió el mensaje de su madre, inmediatamente, al comprender sus intenciones, Suo ya no pudo contener las lágrimas. Justo entonces, Shuk llegó a casa del trabajo y lo vio. Tras comprender la situación, le bloqueó el paso furiosamente y le preguntó por qué tenía una aventura con Erum. Un detalle importante, la conversación entre ambos fue muy extraña y casual. Erum lo presenció. Al día siguiente, la periodista Mija contactó a Suo para preguntarle sobre detalles relacionados con el artículo. Mija pensó que sería mejor no saberlo, pero ante la insistencia de Suo, Mija terminó revelando el contenido del artículo. Resultó que la mujer atropellada se llamaba Kim Woo-soo y estaba siendo atendida en el hospital donde trabajaba su cuñado, Soo-yoon. Soo-yoon contactó de inmediato a su cuñado, Teo, pidiéndole que averiguara en qué sala se encontraba Woo-soo. Al mismo tiempo, Soo-jin, la mejor amiga de Seon-jun, investigó y descubrió que el hombre de la foto era un ludópata que frecuentaba casas de apuestas. Entonces Seon-jun lo interceptó y simuló un accidente. Ambos saltaron desde el tercer piso. Lamentablemente, el hombre resultó gravemente herido. Tras el salto, Seon-jun lo llevó inmediatamente. Fue al hospital de este lado y con la ayuda de Tae, logró entrar en la habitación de la paciente. Era la esposa del conductor al que había atropellado y matado. En ese momento, Sejun también entró. Resultó que Seon-jun había enviado una foto al hospital, pero la herida era demasiado grave, el médico solo podía operarla. Si hubiera habido una firma de la familia, Sejun habría firmado en nombre de la familia. Entrando en la habitación de la paciente para dar la impresión de ser un miembro de la familia, se encontró casualmente con Soo-yoon.
Confundida, le preguntó a Son-Jun, ¿qué haces aquí? Justo entonces, la paciente experimentó repentinamente una condición. Sejun corrió a la sala de emergencias, pero la visión de su hijo moribundo reavivó el dolor de Su Hae-yoon. Afortunadamente, el médico llegó a tiempo para salvar la vida de Su. Después de esto, Su Hae-yoon le preguntó a Sejun por qué había estado tan agitado antes. Él respondió que no quería ver morir a nadie, pero tras contestar, se mostró muy enojado y abandonó el hospital abruptamente. Allí, Su Hae-yoon se enteró por casualidad de que Sejun y su mejor amigo, Su-jin, padecían enfermedades cardíacas. Se habían conocido en ese hospital, y Su Hae-yoon comenzó a reflexionar. Condujo directamente a la mañana siguiente, sin comprender aún la intención del remitente al dejar el enlace al artículo junto a la foto. Releyó con atención el artículo sobre el accidente y de repente recordó lo que alguien había dicho acerca de que el accidente no había sido accidental. Inmediatamente se dirigió al lugar de los hechos, ya que la mayoría de los peatones cruzan la calle en la intersección cerca de la calle. Se también notó que el límite de velocidad era de 30 km por hora. Luego pidió a sus amigos que investigaran el veredicto del caso. Mientras tanto, Su-ho fue a ver a la señora Gun y admitió con franqueza sus errores. Cometí un error, esperando que ella pudiera darle otra oportunidad. Esa mirada sincera fue justo cuando Su-yoon llegó a casa y la vio. Al día siguiente, la pareja se reconcilió. Esa mañana, se envió el veredicto del caso. El informe indicaba que la velocidad del conductor en el momento del accidente era de 115 km por hora. Después de investigar los detalles, ella llamó a un periodista y le preguntó si el conductor desconocía el límite de velocidad en la carretera. La respuesta fue no. ¿A qué se refería la otra parte con similar al accidente? El periodista dijo que el conductor vivía cerca, así que era imposible que desconociera el límite de velocidad. En ese camino, de este lado, sintió que se había encontrado con Seon-jun en algún lugar antes, pero no recordaba dónde. En ese momento, casualmente se topó con una niña con una afección cardíaca. Inmediatamente recordó quién era Seon-jun y llamó apresuradamente a su cuñada. En ese momento, Su-jun estaba sentada en la habitación del hospital de Usu, con el teléfono en silencio, por lo que perdió la llamada. Cuando vio la llamada perdida y estaba a punto de devolverla, casualmente vio a Seon-jun entrando corriendo al hospital. Antes de que pudiera decir una palabra, colgó. Según él, resultó que los matones del casino habían encontrado el hospital, y el nombre. Envió una foto suya tumbado porque debía 3.000 wons, así que planeaban extirparle los órganos internos para saldar la deuda. Al oír la noticia, acudieron de inmediato y se enfrentaron a los matones. Justo entonces llegó Su-yoon. Por suerte, los guardias de seguridad llegaron a tiempo y ahuyentaron a los matones. Su-yoon pensó que Seon-jun no debería vivir así, al menos sus padres no querrían que su hijo se desviara del buen camino. Pero Seon-jun, enfadado, le preguntó qué derecho tenía a decir eso, llamándola asesina. Esa noche, Su-yoon le llevó arroz y sopa a Seon-jun, pero ella seguía sin. Al comprender el comportamiento violento de Seon-jun, le explicó que había recibido tanta ayuda de Su Hae-yoon que quería devolverle el favor. Finalmente, su malentendido se resolvió. Después, Seon-jun encendió una hoguera y los dos se sentaron juntos a conversar largo y tendido. Seon-jun le preguntó a Su Hae-yoon si quería ver a su hijo. Su Hae-yoon lo pensó un rato y finalmente decidió que no. Lo que quería hacer ahora era encontrar la manera de aliviar el dolor de la otra persona. Poco después, Seon-jun recibió una llamada de su secretaria, resultó ser por Kim Jun, deseoso de obtener más votos, quiso investigar quién había recibido la mayor cantidad de votos de las mujeres, Su. Inesperadamente, el ex detective An-san presenció el encuentro. Al día siguiente, Su se tomó medio día libre y llevó a Su-jun a un restaurante de lujo. Al ver la brillante actuación del chef, Su-jun se dio cuenta de que la condición de Seon-jun era diferente a la del niño rescatado del incendio ese año. Primero, no tenía cicatrices de quemaduras en el cuerpo. Segundo, el profesor de psicología le había dicho una vez, el niño le tenía mucho miedo al fuego, pero Seon-jun no le tenía miedo en absoluto. Seon-jun fue a la habitación del hospital del paciente, se sentó en silencio junto a la cama y le tomó la mano con fuerza. Resultó que él era en realidad su hijo biológico, mientras que el niño cuya familia murió quemada era Kim Min-jo. Seon-jun le envió a Min-jo un diario lleno de disculpas, diciendo que lo había tomado prestado por un tiempo debido a algunos asuntos personales. Resultó que Seon-jun era el hijo del conductor que atropelló y mató al hijo de Su Hae-yoon,
porque el accidente de atropello y fuga había sido duramente condenado por el público. Así que, el día de la ceremonia budista en honor al padre Jiang, los aldeanos enfurecidos la interrumpieron. Suun abrazó a su hijo con fuerza, impidiéndole salir a discutir con ellos. Por supuesto, nadie asistió hasta que la ceremonia terminó. Pero esto fue solo el comienzo de una pesadilla. Todos llamaban a Seonshun hijo de una persona malvada y lo acosaban con frecuencia en la escuela. Fue entonces cuando se sembró la semilla del odio. Por eso, Seonshun siempre intentaba acercarse a Suun. Suun y su esposo iban de camino. Durante la cena, Su-hyun se encontró inesperadamente con la profesora de psicología que le había dado la dirección de Seonshun. La profesora estaba particularmente preocupada por si Su-hyun había ido a buscar al chico que se había quemado y si le había dado el cuaderno. Al oír esto, Su-hyun se sintió cada vez más inquieta. Primero, Seonshun no le tenía miedo al fuego. Segundo, no tenía cicatrices en la espalda. Lógicamente, la persona que se quemó no podía ser Seonshun. Entonces, ¿por qué la profesora de psicología le había dado la dirección de Seonshun? Y lo más importante, ella nunca había mencionado el diario. ¿Cómo lo sabía el profesor de psicología? Suun no lo entendía. Justo entonces, Seonshun llamó, pero ella no contestó, sintiendo cada vez más curiosidad por la vida de ese hombre. A la mañana siguiente, Seonshun acompañó a Su a un restaurante y sin querer, tomó una foto. Su conoció a An-sang, un ex detective que investigaba a la secretaria de Kim Hun. Este también tomó una foto de Seonshun por accidente. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que Sun estaba relacionado con él. Su sospechaba que las fotos que había recibido habían sido enviadas por ese hombre. Efectivamente, acertó. Al mismo tiempo, Suyun llegó al templo donde se guardaban las cenizas de la pareja cremada. Vio una foto familiar de los tres allí colocada, y le recordó cuando acababa de salir de prisión y fue a la tumba de su hijo. Shin-yun también estaba allí, aparentemente acompañado. ¿Sería posible que un familiar estuviera enterrado allí? Antes de que pudiera pensar más, Shin-yun la llamó y la invitó a almorzar al restaurante de la madre de Suyun. Al oír esto, comprendió lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Shin-yun no esperó. Tras pagar, Su-hou se levantó y salió del restaurante. Kim Hun, queriendo conseguir más votos, intentó convencer a Su-hou para que se uniera a su bando. Sin embargo, Su-hou lo odiaba profundamente y se marchó sin decir palabra. Resultó que Su-hou creía que, sin Kim Hun, el conductor irresponsable no habría sido liberado y los acontecimientos posteriores que le ocurrieron no habrían sucedido. Por lo tanto, durante sus años en el extranjero, había descubierto la debilidad de Kim Hun. Este tenía un hijo ilegítimo y alguien lo había agredido ese mismo año. El revuelo que rodeó el funeral del padre de Seonshun no solo fue causado por la oportuna intervención de Kim Hun, sino también por sus sinceras condolencias. Además, le dijo a Seonshun que él sería su padre en el futuro, una declaración que valía más que 1000 palabras de consuelo y que la conmovió profundamente. Por eso, Seonshun se dedicó a trabajar para Kim Hun después de conocerse en un pequeño restaurante. Kim Hun intentó convencer a Seonshun de que volviera a la facultad de medicina, con la esperanza de enorgullecer a su madre, que yacía en una cama de hospital. Pero en realidad, la quería a ella. Tuvo que seguir trabajando hasta ser elegido presidente, pero dijo que si resultaba elegido, sin duda revocaría el caso del padre de Seonshun. Esas palabras elocuentes y justas conmovieron a Seonshun hasta las lágrimas. Al mismo tiempo, Suun fue a la fábrica de coches donde trabajaba Seonshun y encontró algo importante. Suun se sintió un poco preocupada e inadvertidamente recordó la conversación que tuvo con su cuñado, Su-hou, aquella noche. Parecía que había un secreto entre ellos que no podía revelarse. Mientras tanto, Suun seguía pensando, ¿por qué no se tomó la foto frontal de la mujer que tuvo una aventura con su marido? Al día siguiente, el reportero Misa le envió un mensaje. Ella contactó al oficial a cargo del accidente de ese año. Poco después, San concertó una cita con este policía. Sin embargo, él recordó que no había testigos en ese momento, por lo que el caso se cerró rápidamente. En cuanto al conductor que causó el accidente, tampoco lo sabía, solo recordaba que toda la familia se había mudado a otro lugar. El hijo de la víctima había publicado muchos mensajes pidiendo ayuda. Después de que San regresó a casa, buscó en línea mensajes de ayuda. Entre ellos había uno. El comentario le llamó la atención. El comentario indicaba que la persona era un compañero de la facultad de medicina.
Su Hyun recordó de inmediato la apariencia de Seon-Shun cuando intentó salvar a la señora Su en estado crítico aquel día. Claramente, Seon-Shun tenía conocimientos de medicina o había estudiado medicina. Así que fue a ver a su cuñado, el doctor Tae-Ho, para preguntarle sobre el joven que le había prestado primeros auxilios a la paciente la última vez. Casualmente, Tae-Ho también quería contactar a Su Hyun por este motivo. Seon-Shun había sido compañero de Tae-Ho en la Facultad de Medicina y se había sometido a 3 cirugías. Tras enterarse de que Su Hyun había estudiado medicina, publicó una foto. En el muro público del campus escolar, descubrió la verdadera identidad de Seon-Shun. Poco después, Seon-Shun recibió un mensaje de Suun queriendo reunirse. Seon-Shun comprendió de inmediato que la otra persona conocía su verdadera identidad. Había estado esperando este día durante mucho tiempo. Resultó que Seon-Shun también estuvo presente en el juicio de Suun. Cuando la escuchó decir que si pudiera elegir de nuevo, actuaría de la misma manera, Seon-Shun odió no poder vengar a su padre de inmediato. Pero Suun fue sentenciado a 10 años de prisión, así que no tuvo oportunidad. Por lo tanto, a lo largo durante 10 años, Shun trabajó como voluntario y acabó en prisión. Intentó por todos los medios averiguar sobre Suun y finalmente, tras sobornar al guardia, descubrió que Suun tenía una muy buena relación con Un, quien había salido de la cárcel. Entonces planeó su venganza hasta el día en que su enemiga, Richa, fue liberada. Shun siempre siguió a Suun, incluso fingiendo un encuentro inesperado y protegiéndola de la lluvia. El hombre de las zapatillas que escuchaba a escondidas la conversación de la pareja también era él. Además, frecuentaba el restaurante de la madre de Suun, y sentado allí, lo hizo porque quería arrebatárselo todo. Resultó que cuando Suyun entró en el taller de reparación, encontró el collar que la madre de Son-Shun había dejado, y la imagen del niño dentro del collar era exactamente igual a la imagen en la pared de la Facultad de Medicina. Solo entonces se convenció de que Son-Shun era hijo del asesino que había matado a su hijo. Después de que se conocieran, Suyun dijo que no le importaba cómo la tratara, pero que no aceptaría que hiciera daño a su familia después de la reunión. Tras finalizar las negociaciones, Seon-Shun pensó que por fin viviría en paz, pero desconocía que lo que Seon-Shun deseaba era que presenciara la destrucción de su familia. Por eso, él había estado esperando, con la esperanza de que Seon-Shun volviera a ser feliz. Esa tarde, Seon-Shun fue a la galería de arte. En ese momento, Erum estaba presentando un cuadro. Era una pintura sobre un protagonista masculino traicionado por 2 parientes, quienes finalmente asesinaron a su esposa. Tras la presentación, Erum le entregó el cuadro a Seon-Shun y le pidió que se lo enviara a Kim-Hun. En realidad, la galería de arte era un lugar. Kim-Hun estaba lavando dinero para financiar su campaña electoral, y aunque Shun no lo obedecía completamente, después de recibir el cuadro, se lo entregó a Sujin. Sujin encontró una memoria USB escondida dentro del cuadro y copió las pruebas de los crímenes de Kim-Hun. Solo después de completar todo le entregó el cuadro. Mientras tanto, el exdetective An-Sang investigó y descubrió que Su Hyun y Slai se habían conocido. Al regresar a casa, Suo inventó una excusa, queriendo preguntarle a su esposa por qué se había encontrado con Shun. Su Hyun mintió, diciendo que él era el niño afortunado que había escapado de la batalla. Tras enterarse del incendio, Suo le pidió que no volviera a verlo, pues de lo contrario se generarían rumores y las consecuencias serían negativas. Luego, entró en su oficina y buscó información relacionada con el incendio. Casi con toda seguridad, pudo confirmar que su esposa mentía. Al día siguiente, cuando Suo visitó a Teo, vio a Kim-Hun donando dinero al hospital. Conversaron y Teo le contó que los gastos médicos de la madre de Seon-Shun estaban cubiertos por un fondo benéfico. Al oír esto, Suo comprendió de inmediato que la persona a cargo de dicho fondo era Kim-Hun, la persona que donó antes. Así que ella comenzó a vigilarlo, siguiéndolo hasta que regresó a la villa y accidentalmente vio a Kim-Hun entrando en la casa de Erum. Resultó que Eum no solo era su amante sino también la persona encargada del lavado de dinero para él. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando Suo se estaba preparando para ir a trabajar, notó a un hombre actuando de manera sospechosa cerca de su auto. Este hombre explicó que unos días antes su auto había estado involucrado en un accidente injusto frente al auto de Suo, y quería verificar si la caja negra de su auto había registrado el incidente. Suo también tenía prisa por ir a trabajar, le entregó la tarjeta de memoria a su esposa y se marchó. Para facilitar el contacto, el hombre que anotó la fecha y el número de teléfono del accidente accedió a responder de inmediato tras revisar la información. Al entrar en la casa,
Soo-Jun abrió el historial del conductor por fecha y lo revisó, sin encontrar ningún accidente ni colisión. Así que volvió a contactar con el hombre. Su número de teléfono estaba escrito en la foto. Resultó que este hombre había sido enviado por Soo-Jun, no hubo ningún accidente, solo quería recordárselo. Ese día, recordó que tenía algo que revisar. De repente, se oyó un fuerte ruido afuera. San se dio la vuelta y salió corriendo. Resultó que el hijo de se había enfermado, pero nadie se atrevía a ayudarlo. San le dio primeros auxilios al niño de inmediato. Justo entonces, regresó a casa. Solo entonces el niño estaba sano y salvo. Mientras llevaba a su hijo a su habitación a descansar, San notó que la fecha y la hora en un vaso de agua en la sala coincidían perfectamente con la foto de su esposo siéndole infiel. Durante ese tiempo, estaba en el extranjero, en otras palabras, había alguien más allí. La mujer de la foto no era ella. Sabiendo que la habían descubierto, se arrodilló y admitió haber mentido, diciendo que lo hizo para proteger a su hijo. Resultó que Suho se había acercado a Hae-ju con antelación y le había explicado que sabía que era la amante de Kim Jun, con la esperanza de que cooperara para exponer la maldad de este. Dijo que si llegaba a ser presidente, sin duda no perdonaría a su amante, quien tenía su debilidad en sus manos, ni a su hijo ilegítimo. Finalmente, Suho prometió, San protegería a Erum y a su madre, pero a cambio, Erum debía representar una obra de teatro. Esa noche, San marcó un número de teléfono y descubrió un cuadro de Francesca Z. Paulo que representaba a una persona traicionada por dos amantes. De repente, recordó al hombre que le había pedido ayuda esa mañana en el taller de Seon-jun. Eso significaba que el hombre quería que ella viera su historial de conducción de ese día. Mientras pensaba en esto, la madre de San la llamó y le pidió que fuera a su taller. Justo cuando San llegó, el taller estaba lleno de clientes. Entró en la oficina, pero sentía una gran ansiedad. ¿Qué registró la caja negra? Así que usó la computadora de Yusi para comprobarlo. Mientras tanto, la madre biológica de Yusi fue a verla. Su trabajo era vender flores en una tienda. Cuando Yusi era pequeña, su madre la golpeaba con frecuencia. Al mismo tiempo, San presenció una escena impactante. La amante de su marido, Yusi, estaba sentada afuera, observando todo lo que sucedía en la tienda. La madre biológica de Yusi se acercó a su hija, le dio una foto en secreto e incluso le dijo crípticamente que debía haber heredado algo. Después de decir eso, se volvió para recordarle a la madre de Soo-Jun que debía tener cuidado en todo lo que hacía, y que la traición de la persona en la que más confiaba sería desgarradora. Después de decir eso, salió de la tienda. Shui pareció comprender algo, y le tomó mucho tiempo recuperar la compostura. Resultó que Seon-jun le había pedido a la madre de Yu que dijera esas palabras, con el propósito de presenciar el dolor y la desgracia de la familia de Soo-Jun, a quien sospechaba que había matado a su padre. Por otro lado, al ver a Yu sollozando en los brazos de su madre, Soo-Jun, ahora sabiendo la verdad, se enfureció muchísimo. Primero, actuó. Soo-Jun usó la excusa de dejar que su madre se fuera primero a casa, y luego le dijo francamente a Yui que lo sabía todo y que jamás la perdonaría. Soo-Jun le rogó a Yui que no esperara su perdón en el futuro, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Yui se marchó furiosa. Sentada en el coche, Soo-Jun sollozaba desconsoladamente. Jamás imaginó que quienes la habían traicionado fueran las dos personas más cercanas a ella. Al mismo tiempo, Soo-Jun recibió una notificación de que Soo-Jun sabía quién era la mujer de la foto. Se arrepintió profundamente de sus acciones. Soo-Jun acababa de entrar en la sala cuando Soo-Jun quitó la foto. La ceremonia de boda se arruinó. Ella no entendía por qué él seguía viniendo a verla, a pesar de que ella lo había rechazado claramente. Aunque estuvieran divorciados, no debían hacer eso, sobre todo porque ella acababa de perder a su hijo y estaba en prisión. Lo que más le dolía a Suho no era la infidelidad de su marido, sino el hecho de que tuviera una aventura con su hermana. Y ella, sin saberlo, confiaba y amaba a ambos. Suho no dijo ni una palabra, pero se arrodilló frente a su esposa. No para pedirle perdón, Suho le dijo que ya no era el hombre que ella conocía. Yo también. En ese momento, la relación entre los dos se había roto por completo. De vuelta en el dormitorio, la mente de Soo-Jun recordaba inconscientemente cada momento con Soo-Jun y la escena íntima entre él y su hermana. El resentimiento hacia Lee era realmente doloroso. Inicialmente, cuando Soo-Jun fue a prisión, como no quería implicar a su marido, solicitó el divorcio con determinación. Yui estaba preocupada por su cuñado,
así que corrió a consolarlo. Como resultado, ambos bebieron demasiado e hicieron algo malo con Suyun. Aunque Yui se arrepintió mucho a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde y no se podía cambiar. Al día siguiente, Suyun Suo fue a ver a la madre de Yui y le preguntó cómo sabía dónde trabajaba. Ella no ocultó nada y le dijo con franqueza que alguien se lo había contado. Al oír esto, Suo se dio la vuelta y se marchó, pues intuía que el cerebro detrás de todo era probablemente Seon-jun. Esa noche, Suo fue a buscar a Seon-jun, con la esperanza de que perdonara a su esposa. Si quería venganza, debía atacarlo a él, sin importar lo que exigiera, lo cumpliría. Solo quería descargar toda su ira y odio sobre él. Sin embargo, Seon-jun no estaba de acuerdo. Porque en su mundo, el dolor que sentía Suo era lo más valioso. Suyun sufrió mucho menos que su propio dolor. Ahora, además de perder a 2 seres queridos, a Suyun solo le queda uno. Por otro lado, Suyun había quedado con Yu. Tras pensarlo detenidamente, perdonó a su hermana porque no quería que su madre se enfadara al saberlo. Así que optó por perdonarla. Al mismo tiempo, Jun entró en el pequeño restaurante de su madre con un sobre. Tras reconciliarse con su hermana, Suyun no pudo contactar con su madre. Cuando llegó corriendo al restaurante, los vecinos estaban recogiendo los restos de comida de la planta baja. Sun dijo que no sabía dónde había ido su madre, solo que la puerta estaba abierta. El suelo estaba hecho un desastre. Sun volvió a llamar al número de su madre, y al otro lado de la línea estaba la voz de Seon-jun. Sun corrió al hospital. Casualmente, el personal del hospital había ingresado a su madre, y le dijeron que su madre estaba estable, con solo una leve conmoción cerebral. Claramente, las acciones de Seon-jun habían sobrepasado los límites de Sun. Inmediatamente llamó a Yui para que cuidara de su madre y salió apresuradamente del hospital. Mientras Seon-jun conducía a casa, Sun apareció inesperadamente frente al coche, y los dos se enfrentaron. Durante unos 10 segundos, Jun pisó el acelerador a fondo y se lanzó en línea recta, con los ojos llenos de odio. Condujo directamente hacia su Jae-un, deseando repetir el momento en que ella atropelló y mató a su padre. Pasó junto a su Jae-un, pero finalmente se detuvo frente a ella. Pensó que la muerte no era suficiente para compensar su dolor. Su Jae-un dijo que el coma de su madre no fue un accidente, sino un crimen premeditado. Esperaba que Seon-jun no fuera explotado por aquellos con corazones oscuros debido a su odio. Después de regresar a casa, Seon-jun cayó en un estado de confusión. En realidad, él mismo sabía muy bien que el accidente automovilístico de su madre no había sido una coincidencia. También estaba reuniendo pruebas e investigando pistas, pero después de tantos años, aún no había encontrado nada. Al mismo tiempo, Suo se alió con Erun para asestar un golpe fatal a Kim-jun. El acto principal comenzó oficialmente. Durante mucho tiempo, habían llevado a cabo numerosas investigaciones y reunido pruebas. Además, Erum era la amante de Kim-jun y tenía en sus manos secretos y pruebas de corrupción. Su plan era simplemente invitar a Erum a mostrar su verdadera cara en la función principal, revelando públicamente su verdadera naturaleza, lo que asestaría un golpe fatal a Kim-jun. Sin embargo, el plan no fue tan fácil de llevar a cabo. Ninguno de los tres esperaba que Seon-jun, sediento de venganza, les tomara fotos mientras trabajaban juntos y se las contara a Kim-jun antes de que comenzara la función. Al mismo tiempo, Kim-jun también obtuvo fotos de Suho engañando a Yui antes del espectáculo. Suho sufrió un duro golpe como represalia, y Erum, que se encontraba en medio de la acción, también fue atacado por la gente de Kim-jun. El asedio inicial del plan perfecto fracasó. Kim-jun incluso recibió más votos del pueblo gracias a su desempeño. Posteriormente, Kim-jun llamó a Erum y la amenazó, diciéndole, si te atreves a hacer otra tontería, no volverás a ver a tu hijo. Aunque el niño también era su hijo ilegítimo, estaba dispuesto a abandonar incluso a su propio hijo con tal de ascender a una posición más alta. Al mismo tiempo, gracias a este incidente, Seon-jun se ganó la absoluta confianza de Kim-jun, quien lo incorporó a las filas del poder. En el centro de esta estructura de poder se encuentra un abogado astuto y manipulador, un juez con poder absoluto y un fiscal que mueve los hilos. Cuando estas fuerzas se combinan, pueden condenar a alguien que atropelló deliberadamente a un niño de 7 años a una pena suspendida, y ese alguien es el padre de Jun. Pero Jun sabe en el fondo que su obediente padre jamás causaría un accidente para luego abandonar al niño de forma tan irresponsable. Sin embargo, no logra encontrar al cerebro detrás de todo. Tras bambalinas, canalizó todo su odio hacia su venganza,
atropellando y asesinando a su padre. A la mañana siguiente, la madre de Suo escuchó por casualidad un rumor entre amigos. El rumor decía que alguien había visto a Suo arrodillado frente a su esposa, y que al parecer Suo y Shui tenían una aventura secreta. La madre de Suo soltó una carcajada, diciendo que Suo y Shui habían crecido juntas, como hermanas, ¿cómo podía suceder algo así? Pero luego contactó rápidamente a su hijo. Al ver el silencio de Suo, supo que el rumor era cierto, pero su primer pensamiento fue, no culpo a mi hijo, pero le pido a Su-Hou que se divorcie de Su-Jun cuanto antes. Pero por el bien de mi hijo, la infidelidad no puede ser la razón del divorcio. Poco después, la madre de Su-Jun finalmente despertó. Sentía un profundo dolor al ver que su hija había sufrido tanta injusticia, y que cada día tenía que fingir que no había pasado nada delante de ella. Al salir, Su-Jun se encontró con Shui, quien estaba demasiado avergonzada para entrar. Solo entonces Su-Jun se dio cuenta de que el desmayo de su madre no se debía a una infidelidad. Preocupada, la madre adivinó todo por la expresión de Shu. Shu se arrodilló en el suelo, confesándole una y otra vez, pero esta vez la madre no fue indulgente. Al principio, cuando Shu era maltratada por su madre, la familia la adoptó con cariño y la trató como a una hija. Inesperadamente, después de criarla durante 20 años, resultó ser una desagradecida y una persona que se volvería contra ellos. La madre, sin ningún respeto por el afecto materno-filial, expulsó cruelmente a Shu de la casa. Sin embargo, la madre no pudo soportar la conmoción. Tan pronto como Shu corrió hacia ella para vengarse, se desplomó. Seon-jun originalmente pretendía vengarse de su Hae-un utilizando a la anciana, pero al final, no pudo hacerle daño a una madre tan bondadosa. Resultó que su Hae-un solía venir a comer allí, y la anciana lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Por lo tanto, Seon-jun llevó a la anciana al hospital a tiempo, y por eso escuchó la llamada de su Hae-un a su madre. Cuando su Hae-un llegó, Jun, que había estado esperando en silencio, suspiró aliviada. Después, cuando Jun fue a la recepción del hospital y revisó los registros, se dio cuenta de que había acusado injustamente a Seon-jun. Descubrió que Seon-jun quería, la autodestrucción no era incurable. Al día siguiente, mientras trabajaba en el taller mecánico, Jun recibió una llamada inesperada del hospital. Su madre, que llevaba años luchando contra una enfermedad en el hospital, había fallecido. Sujin ayudó a organizar un funeral sencillo, pero mientras revisaba las pertenencias, descubrió un teléfono móvil entre la ropa de su madre. En el teléfono estaban las palabras que su madre le había dejado antes de caer en coma. Jun se escondió en su habitación y escuchó toda la tarde. Sujin se enteró por la conmoción. Se cambió de ropa y fue al funeral. Jun, sin embargo, no. Antes de irse, Sujun no intentó detenerla, incluso la tomó de la mano. Resultó que Sejun había escuchado la grabación del accidente en el celular que su madre había dejado, donde se veía a su padre siendo atropellado por el auto de Sujun. En ese momento, su padre estaba hablando por teléfono con su esposa cuando se encontró de repente con Sujun y, por un instante, olvidó colgar. La señora Su también grabó la llamada. Al enterarse de que Sujun solo le pidió disculpas a su padre, pero que con arrogancia afirmó que el niño había chocado contra su auto, la imagen del gran padre que Sejun tenía de él se desmoronó por completo. Comprendió profundamente la ira que Seon-jun había sentido en aquel momento. Al ver a Seon-jun venir a presentar sus respetos a su madre, Seon-jun había querido disculparse en nombre de su padre, pero al encontrarse frente al hombre que también lo había asesinado, no pudo hacerlo. Al día siguiente, después de que Seon-jun enterrara a su madre, Kim-jun se apresuró a ir. Fingió consolar a Seon-jun mientras le preguntaba con vacilación si su madre había dejado algo antes de morir. Sabiendo que Seon-jun no podría ver a su madre por última vez, Kim-jun sintió alivio, pero desconocía que las últimas palabras de la madre de Seon-jun habían sido sobre la máquina. Sujin escuchó la conversación y se la contó a Seon-jun. Seon-jun recordó lo que Kim-jun le había preguntado esa mañana e inmediatamente comprendió que el accidente de su madre estaba definitivamente relacionado con él. Al mismo tiempo, Seon-jun recibió una llamada de su Hae-un, quien le pidió que se reunieran en el lugar del accidente. Resultó que, durante la investigación, su Hae-un había descubierto muchas pistas importantes gracias a los periodistas que cubrían el accidente de la madre de Seon-jun. Su Hae-un obtuvo algunas fotos y luego contactó a un abogado. Los investigadores profesionales de accidentes de tráfico, a través de sus abogados, analizaron las marcas de los neumáticos en las fotografías.
El conductor claramente atropelló a la madre de Seon-jun antes de frenar bruscamente, y la trayectoria del vehículo permaneció inalterada, lo que demostraba el claro objetivo del perpetrador, un asesinato premeditado. Había testigos antes de que el camión arrancara, llevaba un buen rato detenido en la intersección. Solo cuando apareció la madre de Seon-jun, el camión arrancó de inmediato y la embistió sin dudarlo. En ese momento, Seon-jun recordó el instante en que su madre fue atropellada. Kim-jun fue inmediatamente a la habitación del hospital, diciendo que llevaría el asunto hasta el final para que el culpable pagara el precio que merecía. Sin embargo, Jun jamás imaginó que al día siguiente la policía lo declararía un simple accidente de tráfico, afirmando que el conductor responsable solo debía pagar una indemnización para ser absuelto. Esperó hasta encontrar la casa del culpable. La pareja se había mudado esa misma noche, sin saber que el cerebro detrás de todo era Kim-jun. Porque la madre de Jun sabía quién era el conductor que se dio a la fuga. Kim-jun fue la víctima. Aunque su esposo asumió la culpa de la cirugía de Seon-jun, en efecto, atropelló a la pobre niña mientras aún respiraba. Por lo tanto, no culpó a su Jae-un por buscar venganza y confrontar a su esposo. Más tarde, al enterarse de la condena de su Jae-un, la madre de Seon-jun llamó a Kim-jun, exigiendo la absolución de su Jae-un. De lo contrario, amenazó con revelar toda la verdad. Inesperadamente, Kim-jun había planeado matarla para silenciarla, y fue atropellada por un camión que la esperaba justo delante de Seon-jun. Fingimos que intentaríamos atrapar al culpable, pero en realidad, hacía tiempo que habíamos planeado su fuga. No hace mucho, Soo-yoon, gracias a algunas pistas, también encontró a la esposa del conductor y lo descubrió todo. Kim-jun creó un fondo de caridad y dijo que pagaría la cirugía de su hijo para que el conductor que atropelló a la madre de Seon-jun la pagara en su lugar. Con estas pistas, Soo-yoon comprendió la razón por la que Kim-jun quería matar a la madre de Seon-jun. Sin duda, era por su padre, y lo único crucial relacionado con él era la muerte de su hijo. Es muy posible que los motivos de su hijo también estén relacionados con Kim-jun. Al día siguiente, Soo-yoon recordó de repente que unos días antes, mientras Soo-ho hacía las maletas, había escondido una caja en secreto. Inmediatamente encontró la caja y descubrió que Soo-ho había investigado a todos los implicados en el caso de su hijo, y la pista clave apuntaba a Kim-jun. Inmediatamente confrontó a Soo-ho, preguntándole por qué había abandonado la investigación a pesar de tener pistas tan importantes. Inesperadamente, Soo-ho afirmó que estaba en desventaja desde el principio y que, tras renunciar al enfrentamiento con el poderoso miembro de la Asamblea Nacional, Soo no podía creer que un padre pudiera dar tal razón. Si él no se atrevía a luchar contra el poder, entonces solo su madre podía hacerlo. Sin embargo, Soo ni siquiera esperaba que, poco después de que ella se marchara de casa, Soo contactara con Kim-jun. Una vez juró derrocar a Kim-jun, pero decidió unirse a su coalición para ayudarlo a convertirse en presidente. La única razón era, él también ansiaba el poder. Al día siguiente, Soo-un se encontró con Erum en la biblioteca. Erum se despidió de Soo-un. Pronto se iría al extranjero con su hijo, pero Soo-un ya intuía parte de la verdad. No podía comprender por qué alguien tan amable y bondadosa como Erum se pondría del lado del villano, ayudando al cruel Kim-jun. Erum, aún más, le aconsejó amablemente a Soo-un, por el bien de su hijo, que no siguiera viviendo así. Pero Erum, preocupada por Soo-un, también le recordó que no intentara luchar contra Kim-jun, solo le traería más daño. Soo-yoon había dejado de lado su vida y sus ambiciones. Sin embargo, ese gran amor maternal la impulsó a darle una pista crucial antes de irse. El día que murió su hijo, Soo-yoon sacó una tableta de la casa. Esta noticia la preocupó mucho, así que contactó a Soo-ho mientras la buscaba. De repente, Soo-yoon recordó lo que Seon-jun le había dicho, las últimas palabras de su madre también mencionaban la tableta. La reciente llamada de Soo-yoon hizo que Soo-ho recordara algo. Incluso se marchó apresuradamente, ignorando la cita. Al mismo tiempo, Jun empezó a pensar en qué detalles importantes podría haber pasado por alto, así que buscó en el teléfono de su madre para ver si encontraba algo más. Sin embargo, una grabación de su padre dándole instrucciones a su madre para que cuidara bien de algo le recordó a Jun la escena de hacía 7 años, cuando su madre le regaló un collar y le pidió que lo guardara con cuidado. Esto hizo que Jun comprendiera de inmediato que el objeto secreto mencionado en la grabación de su madre era ese collar. En ese momento, Jun llamó a la puerta, pero después de que Soo-yoon expresara sus sospechas, Seon-jun se quedó confundido. Pensó que la tableta que su madre había mencionado pertenecía a su hijo. Seon-jun también sintió algo extraño,
así que sacó el collar y relató toda la historia y sus sospechas. Esto hizo que tanto Soo-Hyun como Seon-Shun centraran su atención en el collar, y el resultado fue exactamente el que esperaban. Efectivamente, había un secreto oculto dentro. Seon-Shun abrió inmediatamente la computadora, insertó la tarjeta de memoria y leyó la información. Lo primero que vio fue la imagen de una tienda. El segundo empeño se produjo después de que la tableta fuera empeñada y se emitiera el recibo. Soo-Hyun se levantó de inmediato y corrió a la casa de empeños. Shun la siguió de cerca y logró detener a la persona que la seguía. Soo-Hyun recuperó el objeto empeñado, que efectivamente era la tableta que su hijo había empeñado el día del accidente. Al sostener la tableta en sus manos, vio los registros del crecimiento de su hijo y no pudo evitar llorar, especialmente al ver la grabación de la canción de cumpleaños que había hecho ese día. El regalo de cumpleaños para su madre dejó a Soo-Hyun aún más desconsolado, pero desconocía que había provocado que el perro saliera corriendo de la casa, así que Gunwoo tuvo que interrumpir la grabación y perseguirlo. Fue este asunto trivial el que desencadenó el accidente de coche del chico. Al mismo tiempo, Seon-Shun escapó de su acosador y corrió a casa de Soo-Hyun. Aunque en ese momento no se veía nada en la pantalla, los sonidos que provenían del interior llamaron la atención de Soo-Hyun. La voz del hombre era muy clara, Gunwoo no parecía estar gravemente herido y la conversación continuó. A continuación, el conflicto entre los dos hombres devastó por completo a Soo-Hyun. El día del incidente, el padre de Seon-Shun había estado bebiendo con Kim-Hun. Pero tras recibir una misteriosa llamada relacionada con la madre de su hijo, el padre de Seon-Shun se despidió de Kim-Hun y se apresuró al hospital. Kim-Hun, al terminar la fiesta, condujo hasta la casa de su amante. En ese momento, Gunwoo salió corriendo a la calle con una tableta en la mano. Kim-Hun había bebido mucho alcohol y conducía distraído, y así comenzó la tragedia. Hun estaba muy asustado e instintivamente quiso llamar a una ambulancia, pero dudó un instante, incluso comprobando si había cámaras de vigilancia en la zona. Tras asegurarse de que no había peligro, recogió a Gunwoo y lo metió en el coche. Después de confirmar que ningún testigo lo había visto, se alejó rápidamente del lugar. Más tarde, Hun encontró el lugar donde se le había caído el zapato a Gunwoo, la escena del crimen inicial. En ese momento, el padre de Hun también se apresuró a ir al hospital, pero el estado de su hijo ya era crítico. La situación era crítica, sin una cirugía cardíaca, no viviría mucho más. Justo en ese momento, sonó el teléfono y al otro lado de la línea estaba Kim-Hun. Mientras esperaba que el padre de Seon-Shun llegara al lugar acordado, descubrió que el tumor hepático no estaba gravemente dañado, aún podía llorar y llamar a su madre. El padre de Seon-Shun dijo de inmediato que debían llevar el tumor al hospital. Pero las siguientes palabras de Kim-Hun lo hicieron cambiar de opinión. El tumor había visto el rostro de Kim-Hun, si se descubría que conducía ebrio, su sueño de convertirse en presidente se haría añicos. No podía detenerse solo porque había pisado un insecto, así que el padre de Seon-Shun quería que su hijo viviera, y ese pensamiento lo transformó instantáneamente en un demonio sediento de sangre. Tras acordar un plan, el padre de Seon-Shun cargó el hígado y la pastilla en su coche. Volvió a mirar al niño inocente que tenía detrás, con el corazón latiendo con fuerza, pero al pensar en su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, decidió atropellarlo sin piedad. Después, se llevó al niño consigo. Abandonado a su suerte en un parque solitario, el cruel padre de Seon-Shun jamás imaginó que su madre sería tan persistente y que su venganza llegaría tan pronto. Ahora, la verdad se revela ante él, y siente como si 1000 cuchillos lo atravesaran. Incapaz de afrontar la realidad, sale corriendo de la habitación. No puede creer que su padre haya podido matar al hijo amado de otro hombre por su culpa. Finalmente, comprende por qué su madre no le permitió vengarse, pero, tristemente, todo comenzó con él, y Soo-Hyun, atrapado en la habitación, sentía un dolor insoportable. Sus desgarradores gritos eran como miles de agujas de acero atravesando el corazón de Seon-Shun, pero ya no podía hacer nada. Por otro lado, Kim-Hun se había dado cuenta del peligro y comenzó a insinuar que Soo-Hyun debía cuidar bien de su esposa, aunque Soo-Hyun aún no entendía a qué se refería. Pero por su expresión, era evidente que Kim-Hun había descubierto alguna de sus debilidades. Al mismo tiempo, Soo-Hyun se calmó y comenzó a contraatacar. Presentó una denuncia contra Kim-Hun y, en ese momento, Soo-Hyun también recibió un mensaje de respuesta de Soo-Hyun sobre la tableta, pero esas palabras hicieron que Soo-Hyun frunciera el ceño. Mientras tanto, el señor Shun se encontraba sumido en un profundo remordimiento. Incluso fue provocado y golpeado por matones,
pero no opuso resistencia alguna. Quizás esa era la única manera de que su corazón, lleno de culpa, encontrara algo de equilibrio. En cuanto a su Jae-yoon, aunque sabía que el pasado de Kim-hun era intocable, su determinación de venganza le impulsó a actuar sin dudar. Al mismo tiempo, Seon-shun también fue al cementerio para llevar flores y pequeños obsequios a Gan-woo, pero lo importante era la promesa de Seon-shun a Gan-woo de que protegería a su madre. Por lo tanto, en la silenciosa oscuridad de la noche, dos figuras aparecieron simultáneamente. Una no quería que la persona que estaba detrás de él cargara con la culpa dejada por su padre, mientras que la otra se sentía profundamente culpable y quería hacer algo para expiar a la persona que tenía delante. Esta fue también la primera vez que Seon-shun se enfrentó al enemigo que había matado a su padre, derramando lágrimas de arrepentimiento y vergüenza, porque finalmente comprendió lo que significaba estar equivocado, que es el mal. Un padre que, para salvar su vida, se transformó en un demonio y asesinó al único hijo de Sun. Aunque finalmente pagó las consecuencias a manos de Sun, Seon-shun ahora comprende el significado del karma, el ciclo de la retribución y los principios del perdón y la humanidad. Lo que Seon-shun debe hacer ahora no es simplemente expiar los pecados de su padre, sino, sobre todo, ayudar a Sun a vengarse del responsable de toda esta tragedia, Kim-hun, un hombre con un poder inmenso. Sin embargo, el desenlace supera la imaginación de Sun. Se prepara una rueda de prensa para desenmascarar al consejero Kim-hun. Sin embargo, nadie asistió, al contrario, el congresista Kim-hun, quien se postulaba para presidente, fue recibido con gran entusiasmo. Más importante aún, Suho sabía que su Jae-yoon quería declararle la guerra a Kim-hun, pero traicionó a su esposa. Abrió la caja fuerte, tomó la evidencia más importante que su Jae-yoon guardaba dentro y se la entregó a Kim-hun. Tras obtener esta evidencia que acortaría su vida, Kim Jae-yoon la destruyó de inmediato, pues sabía que si no era la original, no tendría ningún valor en un juicio. Esta acción de Suho provocó que su Jae-yoon, Suho permaneció en completo silencio, pero ante la pregunta de Sun, no ocultó nada y lo admitió de inmediato, diciéndole a Sun que no fantaseara con atacar a Kim-hun a través de los medios, pues sería inútil. Además, Sun también correría peligro por ello. Aunque Sun se vio obligado a revelar la verdad sobre el accidente de su hijo, que fue causado por Kim-hun, Suho parecía decidido a mantenerlo alejado. ¿Acaso Suho quería oponerse a Sun hasta el final? Pero estos ataques parecían incapaces de derrotar a su Jae-yoon. Sin embargo, ¿cómo podría escapar de la influencia de Kim-hun? Aunque Seon-shun se había preparado, le daba demasiada vergüenza entrar en el restaurante de la anciana donde ella lo había visto. Sin embargo, Seon-shun no esperaba que la anciana, al igual que su Jae-yoon, no solo no lo odiara ni le guardara rencor, sino que le aconsejara que no dejara que el odio le causara sufrimiento. Pero la anciana no sabía que todo el odio en el corazón de Seon-shun ahora todos estaban centrados en Kim-hun, y también pedían a sus amigos que buscaran a las víctimas que habían sufrido daños durante su campaña presidencial. Aunque el proceso fue difícil, finalmente encontraron a las desafortunadas víctimas. Sin embargo, estas personas, temiendo el poder de Kim-hun, se mostraban reacias a unirse a la coalición y presentar demandas. Al ver a sus víctimas, a quienes tanto se habían esforzado por encontrar, ahora acobardadas y huyendo, Shun finalmente habló. Les contó a los demás todas las desgracias que había sufrido. Al ver el aspecto tan abatido de todos los que rodeaban el coche del señor Shun, las víctimas no dudaron en firmar la denuncia para eliminar a su enemigo, Chan. Por otro lado, tal como Suyun había previsto, la policía ignoró deliberadamente el caso que ella había solicitado investigar y Suyun tenía una forma de lidiar con la situación. Sin embargo, el mensaje que Seon-shun le envió la sorprendió enormemente. Resultó que Seon-shun estaba recopilando información de las víctimas para respaldar las siguientes acciones de Suyun, y la estrategia de esta última para enfrentarse a Kim-hun era adentrarse en el mundo de la literatura. En su estudio, Suyun empleó un estilo narrativo para desenmascarar al exalcalde, revelando su verdadera naturaleza tras su fachada hipócrita. Suyun también reveló que el verdadero culpable de todo el asunto era el candidato presidencial Kim-hun. La razón por la que Sun decidió celebrar la rueda de prensa para el lanzamiento de su obra literaria, desenmascarando los crímenes de Kim-hun contra su hijo, se debió enteramente a su hermana menor, Shu. Anteriormente, cuando Sun era una escritora desconocida que luchaba por encontrar su lugar en el mundo literario, Shu era su representante. Ahora, un productor se ha puesto en contacto con Shu. Sun anhelaba regresar al mundo literario, así que Shu, quien se esforzaba sinceramente por enmendar sus errores y ayudar a su hermana, finalmente encontró una oportunidad.
Por lo tanto, Sun aprovechó la rueda de prensa de presentación del libro para relatar al público la desafortunada historia del sufrimiento de su hijo, utilizando el poder de los medios de comunicación. Bajo la presión de todos los sectores de la sociedad, la policía finalmente accedió a la solicitud de Sun de reabrir la investigación. Al mismo tiempo, Suho, ante esta abrumadora opinión pública, mantuvo una actitud sumamente indiferente, lo que despertó las sospechas de sus colegas. Suho fue manipulado por el poder y el dinero, y la otra parte respiró aliviada después de que Sam presentara pruebas suficientes a la policía, ya que sin la ayuda de Seon-jun, las cosas no habrían salido tan bien. Mientras tanto, Kim-hun, abrumado por la vergüenza y la ira, desahogó su frustración con su secretaria. Sin embargo, la verdad dejó a Kim-hun con una sensación de impotencia, ya que nadie podría haber imaginado que San usaría la rueda de prensa de presentación del libro para exponer el escándalo que involucraba al concejal Kim. Además, Seon-jun había colaborado con el culpable. El enemigo de Kim-hun era Seon-jun, así que desde el principio la situación se descontroló. Pero Kim-hun no se iba a rendir tan fácilmente. Le pidió a su secretaria que buscara la grabación de la llamada telefónica que el padre de Seon-jun mantuvo con su Jae-un ese año. Luego, hizo pública la grabación en los medios. En ella, el padre de Seon-jun culpaba al hijo de su Jae-un, diciendo que el chico había chocado deliberadamente contra su coche, perjudicando así su negocio. Kim-hun entonces dijo algo similar a lo que se oía en la grabación: no fui yo quien chocó contra el hijo de su Jae-un, sino el padre de Seon-jun. Tras las declaraciones de Kim-hun, la opinión pública cambió radicalmente, y muchos creyeron que Suun y Seon-jun estaban confabulados para difundir rumores falsos y difamar al concejal Kim. Por ello, el abogado advirtió a Suun que no se alterara demasiado, pero ella hizo caso omiso. Luchó hasta el final y se limitó a guardar silencio en señal de protesta. Sin embargo, las acciones de Suun afectaron a ambas partes. Shui, al ver la resistencia de su hermana, reunió voluntarios para apoyarla. Kim-hun se aprovechó de la debilidad de Suho, exigiéndole que tratara bien a su exesposa. Seon-jun confrontó directamente a Kim-hun, preguntándole si un traficante de personas podría ser presidente. Las palabras de Seon-jun enfurecieron por completo a Kim-hun, quien la agarró del cuello y lamentó no haber tratado antes con Suho. Sin embargo, Seon-jun le dio la vuelta a la situación, al ver que Kim-hun estaba a punto de perder el control, pero afortunadamente logró contenerse. Entonces, ¿por qué alguien tan inteligente como Seon-jun haría algo así? Sin duda había una agenda oculta. Sin embargo, Seon-jun subestimó la astucia de Kim-hun. Kim-hun no solo le dio una lección a Seon-jun, sino que también le encontró un dispositivo de grabación. Al mismo tiempo, la persistencia de Suun fue convenciendo a todos, y ya no tuvo que luchar sola. Pero Kim-hun no iba a permitir que Suun lo amenazara de esa manera, así que ordenó a sus subordinados que destruyeran deliberadamente el lugar de la protesta donde Suun se manifestaba. En un instante, la escena se volvió extremadamente caótica. Afortunadamente, en ese momento, la oportuna aparición de Seon-jun provocó una reacción adversa, lo que le dio aún más apoyo a Suho. Sin embargo, la contienda presidencial estaba en su recta final, y por mucho que lo intentaran, sería inútil. En ese momento, los seguidores de Suho se congregaron frente a una gran pantalla en la plaza, donde él transmitió inesperadamente en directo un vídeo de las malvadas acciones de Kim-hun. Suho aceptó ser su secuaz porque quería explotar el hecho de que su oponente conocía sus debilidades. Por lo tanto, en apariencia, Suho Bishu parecía estar de acuerdo con la relación de Kim-hun y el presidente Duk con sus amigos cercanos, pero en realidad, colaboraba con Seon-jun. Este vídeo expuso de inmediato su naturaleza malvada, pero eso no bastó para que la gente perdiera la fe en Kim-hun. Entonces Suho lanzó su último ataque, sacó la tableta de su hijo, y el contenido reveló todo el plan que Kim-hun y el padre de Seon-jun habían tramado. Después, Suho abandonó su papel de presentador y como padre y ciudadano, relató la historia. Después de que Suho revelara todos los crímenes que Kim-hun había cometido y se lo contara a todos, quienes aún confiaban ciegamente en él quedaron atónitos. Por mucho que Kim-hun intentara arreglar la situación, todo fue en vano. Tras contarle todo esto, Suho no pudo ocultar su tristeza. Al mismo tiempo, Kim-hun quiso ordenar a su secretario que resolviera la crisis, pero el resultado lo dejó completamente atónito. Resultó que Suho había investigado todas las fechorías que había cometido el secretario. Los crímenes de Kim-hun incluían incluso hacerle daño a su propia madre. Por lo tanto, después de que Seon-jun convenciera a la secretaria,
Esta usó una cámara oculta para grabar toda la fechoría de Kim Jun. Kim Jun enfrentó entonces el castigo de la ley, y la justicia finalmente venció al mal. Esto conmovió profundamente a Seon-jun y San, se miraron con lágrimas en los ojos. Como dice el refrán, cuando el amo es derrotado, el sirviente se rinde. Todos los crímenes de Kim Jun fueron investigados uno por uno, y San cumplió su promesa a San de ir a juicio. Las pruebas en su contra finalmente demostraron sus crímenes. Kim Jun, por cometer crímenes atroces, fue sentenciado a cadena perpetua, y Suo finalmente descubrió la razón por la que ocurrió el accidente ese año. Suo no había cerrado la puerta de su casa con llave. Kim Jun usó este vídeo para amenazar a Suo y obligarlo a abandonar la investigación en su contra. Por lo tanto, todo lo que Suo hizo fue por miedo a perder el valor para vivir. Pero, ¿podrán volver a estar juntos? ¿Y volverán Suo e Yui a ser buenas hermanas? ¿Recuperará Seon-jun su sueño de convertirse en? El brillante Dr. San se convirtió en un escritor muy querido. Aquí termina la historia. Gracias por ver esta película, nos vemos en la próxima.